este martes 28 de septiembre del 2021 a la 1:05 de la tarde. Damos inicio a esta sesión tan relevante por nuestros tan distinguidos panelistas y apreciados. La maestra Karina Arbizu, directora de Desarrollo Urbano, nada menos que del Gran Tren Maya, un proyecto extraordinario que ahorita me permitirá hacer un comentario. Sabes que te admiramos muchísimo, Karina, de verdad, tu trabajo y a tu gran equipo. Y el maestro Enrique Soto Alba, un especialista en estas materias, una persona que ha sido muy generoso de brindarnos a nosotros en INAFED hace casi 3 años su consejo, su entendimiento a estas materias, en donde hemos ido de la mano con la maestra Karina Arbizu, por supuesto con SEDATU y con muchas otras instituciones. Una de ellas, que nos hace el honor de estar aquí, que nos hará el honor de hacer un comentario, es el doctor Manuel Martínez Justo, que es el director de la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Querido Manolo, sabes que admiramos tu trabajo. Manolo, además de dirigir la facultad más grande de la Universidad Nacional y ser reelecto el año pasado, enhorabuena por ello, Manolo, para la FES, para la UNAM y para México, es un hombre que también está en estos temas a fondo, participa en el posgrado de urbanismo de la UNAM. Entonces, pues tenía que estar aquí. Gracias por el tiempo de los tres y gracias por el tiempo de todas y todos ustedes, muchas de ustedes estudiando y poniendo en práctica y poniendo su entendimiento a este primer gran curso de Tren Maya que comenzó la semana pasada, gracias a la confianza de Fonatur, que dirige el gran proyecto, y de SEDATU, por supuesto, y de ONU Habitat, otro aliado estratégico del Gobierno de México, que en esta ocasión va de la mano con Fonatur para brindarles a ustedes ese curso. Y la maestra Karina Arbizu nos hizo el gran honor y favor de unirse esta mañana. Ella siempre está con una actividad, pues casi siempre está en la península revisando los muchísimos situaciones, necesidades, problemas y todo lo que implica un proyecto de esta envergadura, de este tamaño, que nosotros en INAFED, ¿verdad, Agustín Herrera? Creemos que es un proyecto para la historia, pero que además es un proyecto que va a detonar y a multiplicar todas las oportunidades y el bienestar en esa gran región de México, de nuestro país, la región sur-sureste, la península de Yucatán. Es algo extraordinario. Nosotros leemos a diario artículos y análisis que nos comparte Fonatur, que nosotros mismos encontramos, que nos comparte SEDATU, y nos interesa que el curso sea extraordinariamente exitoso para ustedes, para darles un mejor entendimiento, repito. Y esta sesión, donde imagínense ustedes, está la directora de Desarrollo Urbano del Tren, con esa visión de especialista como urbanista que les va a brindar, así como el maestro Enrique Soto, y repito, don Manuel Martínez Justo al final. Y quisiéramos que todas ustedes, quienes quieran, pues también no solo anoten en el chat, sino pidan la voz. Gis Márquez, nuestra gran subcoordinadora y extraordinaria moderadora. Gis, nos ayudarás con ello. Y sin más, les pido un aplauso para nuestros panelistas, nuestro comentarista, y disfrutemos esta sesión que nosotros estábamos esperando desde que la concebimos hace un mes, gracias a la maestra Karina Arbizu. Bienvenida a tu casa, Karina. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por estos espacios, porque creo que nos ayudan también a encontrar diferentes puntos de vista, por un lado, por otro lado también a compartir, ¿no? Ir construyendo colectivamente, y justamente el proyecto del tren me parece que es una construcción colectiva desde el territorio, y que muchas veces, lamentablemente, no tenemos a veces la capacidad desde el gobierno de poder difundir mejor, y lo que se lee, pues luego solo es lo que está en medios, ¿no? Y pueden haber como puntos de vista que tengan ciertos sesgos. Entonces, estos espacios con el público en el que ustedes siempre nos acercan, la gente está maravillada siempre con el trabajo de INAFED, sobre todo los municipios, en este caso los funcionarios municipales, y con este acompañamiento de gobernación, pues estamos seguros que el impulso va a ser todavía mayor, y poder compartir con la facultad, o sea, bueno, con la UNAM en general, todo esto, y tener por acá tanto a Manuel como a Enrique, pues es de muchísimo halago, ¿no? El que nos están acompañando. Y bueno, preparamos una presentación que queríamos poner a su consideración,
algo rápido, 20 minutos, habla muy general del tema del proyecto del tren, pero con algunas especificidades que van a ayudar a entender cuál es esta visión de un proyecto de infraestructura, pero que no es nada más un proyecto de infraestructura, sino que nos da la pauta para voltear a ver una región del país que había permanecido olvidada, el sur-sureste, y que a partir de esta, digamos, esta conexión o de ensamblar estos espacios territorialmente, pues tiene otras muchas capas que son la parte social, incluso la ambiental, ¿no? Que muchas veces es altamente criticada. Y justamente lo que busca este proyecto, que es un proyecto integrador y un proyecto integral, ¿no? Con esas dos connotaciones, es justamente llevar desarrollo, llevar bienestar, pero también dentro de este desarrollo y bienestar, incluir cosas como las capacidades locales en los municipios. Por eso nos acercamos a INAFED y a través de la SEDATU y de la ONU Habitat, de la mano con INAFED, hicimos este curso para funcionarios públicos municipales, porque eh, muchas veces los funcionarios, pues sobre todo a nivel federal, perdemos de vista cosas que son desde lo local y desde lo local se tienen muchas atribuciones en términos del ordenamiento territorial. Entonces, se necesita trabajar en estas múltiples escalas, desde lo, digamos, macroregional hasta la escala muy puntual barrial, pasando por todos estos matices. Y muchas veces hay funcionarios municipales que están muy, muy capacitados, pero también hay otros que no. Y en estos temas, pues a lo mejor son no tan atractivos como podrían ser algunos otros, ¿no? Porque finalmente la planeación pues queda en un documento que se guarda, pero esto tiene implicaciones en el territorio, físicas, palpables, que se traducen en temas de la calidad de vida de la gente todos los días. Entonces, el proyecto del Tren Maya, pues es un proyecto que se concibe desde cuando se monta este proyecto de nación. El presidente de la República, ¿no? Tuvo muchísimo tiempo para realmente ir pensando, ideando, entendiendo el territorio. Él es el que más ha recorrido, ha caminado. Y obviamente esta diferenciación tan marcada que hay entre el sur y el norte del país, el sur-sureste, en términos de pobreza, de marginación, de desigualdad, de tema incluso de la tenencia de la tierra, versus toda la riqueza que hay en términos patrimoniales y ambientales. Entonces, desde el gobierno federal es un proyecto estratégico que está obviamente en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y pues Fonatur, al ser quien tiene como esta posibilidad de poder tener el engranaje con distintas dependencias, es el responsable del proyecto. Entonces se crea Fonatur Tren Maya para estos fines y pues aquí estamos las personas responsables de este proyecto. Para quienes no lo conocen, aunque luego es una imagen ya muy vista, pero siempre ayuda a verlo, conectamos 5 estados. Y son 1.500 kilómetros de vía, son, digamos, es el proyecto más ambicioso en términos ferroviarios que existe en el país y yo creo que estamos realmente haciendo historia. Dudo que en el corto plazo se pueda tener un proyecto así de grande y aquí lo interesante es conecta estos 5 estados, ¿no? Desde Chiapas, Tabasco, bueno, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, como lo están viendo, y se está planteando para que pueda servir como transporte de personas, tanto pasajeros locales como turistas, pero también transporte de carga. Y en esto hay distintos pilares que están sujetando toda la labor de manera transversal del tren y tiene que ver con la parte ambiental, con la parte arqueológica y patrimonial. Tenemos un proyecto muy consolidado también con el INA para poder fortalecer muchos sitios arqueológicos que existen y que hoy no están digamos, tan en la mira, ¿no? Hay unos muy famosos como Chichen Itza o como Tulum, pero es una maravilla, por ejemplo, Etzna, Uxmal, Cobá, ¿no? Y que muchas veces, pues, se pierdan un poquito del radar como del turismo, ¿no? Y entonces también parte de lo que se busca es poder equilibrar, ¿no? La cantidad de turistas que hay y que haya un desarrollo local. En este sentido es muy importante el respeto a todos los pueblos originarios, especialmente tenemos una gran población maya, pero no únicamente, sino digamos, es la predominante y por eso también en nuestro tren pues se llama Tren Maya, pero esto es realmente importante, ¿no? Tenemos población de los pueblos Chol, Setzal, ¿no? Y también en parte de nuestros equipos, pues incluso tenemos traductores. Y la parte de la economía, que justo esto es importante porque es un nuevo tipo de desarrollo, un desarrollo desde lo local que genere
una derrama económica que se quede en la población, ¿no? No que vengan grandes empresas, que se instalen y que sí generen empleos, pero que las ganancias se vayan, sino que realmente sean a través de proyectos de turismo comunitario, de proyectos de baja escala, pero que están a cargo de las personas que están por ahí, ya habitando el territorio donde se queda el desarrollo. Y nada más, algunas cifras básicas, son 42 municipios que están en el trayecto del tren. Tenemos más de 69, 69 áreas naturales protegidas. Esto es algo importantísimo que también se está poniendo el foco en esto. 13.1 millones de personas. Esto quiere decir que 1 de cada 10 o 10 de cada 100 mexicanos viven en la península y que actualmente más de esa mitad viven en condiciones de pobreza. Entonces, esta es una parte muy importante. En la siguiente lámina vienen algunos datos, ¿no? Les decía, más de la mitad, el 55% vive en situación de pobreza extrema, perdón, el 17% pobreza extrema, el 55% en pobreza. 7 prácticamente cada 10 municipios están en condiciones de marginación. Hay una precariedad en el tema de viviendas, ¿no? También algo importante justamente en el marco de este curso que estamos realizando y esta alianza es que 6 de cada 10 municipios no cuentan con ningún instrumento de planeación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no se genera un desequilibrio y un desorden, ¿no? Muchos municipios que tienen una carga turística muy importante no tienen ningún instrumento que regule dónde tiene que estar cada cosa y hasta dónde, hasta cuánto es la carga, ¿no? Y por ahí tenemos varios municipios que no quisiera ponerlos en evidencia porque ya estamos trabajando con muchos de ellos para poder modificar esta realidad. Y también hay una escasa conectividad. En la siguiente lámina vamos a ver una lámina muy importante que tiene que ver con esto. Este es actualmente cómo está el tema de la movilidad. Como pueden ver, las zonas rojas, sobre todo hacia las zonas fronterizas, pero también en el corazón de Yucatán, bueno, hacia el sur de Yucatán, corazón de Campeche, las personas se tardan incluso 240 minutos, lo cual son hasta 4 horas para poder llegar a un servicio médico, a un centro de atención. No hay conexión tampoco de cobertura de red de internet o telefónica, ¿no? Muchas partes en Campeche están completamente incomunicadas, también en Yucatán, partes de Quintana Roo. Y entonces esta es la realidad de hoy sin el tren. Hay una escasa movilidad, hay costos muy elevados para poder transportar tanto mercancías como personas, y cosas que son muy absurdas es que muchas veces en términos de las cadenas de valor y también de la parte agroalimentaria, viajan hasta la Ciudad de México para después volverse a transportar hacia Cancún o hacia otros centros turísticos, por ejemplo, para hacer los jugos de naranja, ¿no? Cuando en realidad pues pueden venir de Veracruz, en una parte de Tabasco también. Y obviamente también esto hace que muchos sitios arqueológicos sean muy inaccesibles, ¿no? Que a menos que tengas un vehículo propio, a veces hay algunos que ni siquiera hay como servidores turísticos que estén dando este servicio, y pues con la frontera hay muy baja conectividad. En estos estudios que se están realizando con la ONU Habitat y que a su vez ONU Habitat está trabajando con instituciones como el CIDE, el Colegio de México, propios investigadores e investigadoras de la UNAM, por ponerles algunos ejemplos, hizo este mapeo en donde en la siguiente lámina ustedes van a ver la diferencia de colores, de conectividad en términos de tiempo con el proyecto del Tren Maya. Entonces, pues claramente esto es a través de las microrregiones poder acercar lo que se llama o se conoce como sistemas urbanos rurales, y algo muy importante es que a lo largo de la vía del tren se acompaña un ducto con fibra óptica, y esto va a permitir, o sea, lo vimos en la pandemia, muchos niños, muchas niñas no podían tomar las clases en línea, pues porque no había internet en sus localidades. Muchas veces en muchos de los recorridos que yo voy estoy días enteros sin señal, o hay que comprar una fichita en la localidad y te conectas y no hay señal, digamos, red telefónica. Entonces, creo que este acortamiento de distancias son distancias físicas, pero también distancias digitales que nos van a ayudar también a sobrepasar estas brechas. Y en la siguiente lámina tenemos un análisis en términos del sector económico, en lo que les decía hace un momento del tema industrial, ¿no? En donde gracias al tren, pues también se va a poder reducir en las emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono, porque obviamente los automotores, ¿no? El movimiento en vehículo, ¿no? Siempre es pues mucho más contaminante. Aquí el tren
tiene una parte interesante que más adelante les voy a decir, pero es un tren híbrido que también funcionará con energía eléctrica, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos datos, nada más decirles que lo que también estamos buscando es poder entender cuáles son todas las cadenas productivas que existen, cómo agregarles valor para que también estos beneficios se queden en la comunidad. Ejemplos hay muchos, pero el que es como muy particular de la península es el tema de la apicultura, ¿no? Se produce muchísima miel que se exporta a Arabia Saudita, que se exporta a Alemania, que se exporta a otras partes del país, pero quienes obviamente se quedan con esas ganancias no son las personas realmente que están ahí con sus abejitas produciendo en las comunidades, sino que pues obviamente hay un acaparamiento de esta industria porque pues, las personas no tienen la facilidad a veces de transportar o no tienen estas capacitaciones que a veces se requieren. Entonces, parte de lo que estamos trabajando es con otras instituciones como el INAES, por ejemplo, ¿no? Que ve todo el tema de economía social, como el ICA, y al final con estas instituciones lo que se está logrando, el PNUD de la UNAM, perdón, de la ONU, el Sistema de Naciones Unidas, entre otros, es generar capacidades locales, porque además la gente es lo que nos pide, ¿no? Dentro de los ordenamientos que hemos estado coordinando, se elaboró el de Calakmul y mucha de la gente lo que pedía realmente era eso, es capacitarse, 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 porque están muy entusiasmadas de que el tren pues ya está, digamos, llegando, entonces lo ven muy próximo. Y solo para que se den una idea de esto que yo les mencionaba, en el sector del tema de la carga agroalimentaria, pues está este mapa que creo que es un mapa muy, digamos, como que refleja muy bien, aunque sean estas líneas así, hacia dónde se está haciendo la movilización hoy de la producción y cómo el tren va a poder ayudar justamente a tener esta movilización y que además de que no se hagan autotransporte, pues sea mucho más fácil moverla de un lugar a otro, entendiendo dónde están los mayores lugares de consumo. Y también hay un impacto en temas de bienestar en el tren. Lo que se está estimando con la llegada del tren es que 200,000 personas puedan superar la línea del bienestar. Tenemos un reto todavía mayor porque digamos que los efectos de la pandemia generada por el virus del COVID o de la enfermedad del COVID, pues han sido dramáticos en algunos lugares. También decirles que pues en muchos de estos recorridos que hacemos de manera muy habitual en ejidos, en comunidades, en las localidades, muchas personas al final tuvieron el apoyo de otros programas de gobierno y no lo resintieron tanto, principalmente el programa de Sembrando Vida. Les puedo decir que en muchos municipios en Campeche realmente ayudó a que las personas pudieran seguir adelante, ¿no? A pesar de, pues, de esta crisis económica que se tuvo mundialmente, ¿no? Que no solo fue en México, sino fue como un frenón a la economía, pero aún así, pues tenemos un reto mayor a superar y digamos que aquí lo que estamos buscando vincular es, sí, el tren tiene una vocación turística importante, pero no solo eso, ¿no? O sea, son muchas de las aristas que están vinculadas al tren, especialmente pues la parte también del desarrollo territorial y de del propio ordenamiento del territorio. Y les mencionaba hace un momento, y a grandes rasgos, este sistema híbrido que contará con el tren, mucho de lo que ahorita están en los diversos, o bueno, la semana pasada y antepasada, ¿no? Con la presentación del presupuesto de egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados, del sobrecosto, no es que es un sobrecosto, sino que el proyecto se ha ido ajustando también con base en la retroalimentación que recibimos en consultas indígenas, en acercamientos, y desde hace ya más de un año se consideró el poder tener un sistema híbrido que pudiera funcionar de forma eléctrica desde Mérida hasta Cancún y de Cancún a Chetumal, los tramos 4, 5 y 6, porque además de que son los tramos con mayor demanda, pues ahí existe la capacidad. Entonces, en este sistema dual, el 43% es electrificado, suben unas catenarias y entonces el tren corre con eso y el resto pues es un sistema diésel eléctrico, ¿no? Por ahí también se anunció ya en la mañanera parte del material rodante, esto quiere decir vagones, ¿no? Material rodante significa eso, y se están fabricando aquí en Ciudad Sagún, en Hidalgo, por si luego quieren irlos a ver, yo también ahí feliz, en una alianza de Amazon y Bombardier,
y digamos que son 3 distintas líneas de diseño, aunque también se están haciendo algunos ajustes, pero hay uno que es para pernoctar, para los traslados un poco más largos, y los otros son, digamos, de turista, y también hay unos que tienen restaurantes incluidos y demás, digamos, como para quien quiere tener una experiencia, pues más costosa, ¿no? Digamos. También estamos considerando pasos de fauna. Aquí es un ejemplo de estos pasos como mucho más vistosos, pero algo importante a mencionar es casi todo el tren corre o por trenes, por derechos de vía de trenes viejitos, digamos, de lo que era el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que operaba también en su momento Ferrocarriles Nacionales de México, Ferronales, y esto es casi 600 kilómetros, y el resto vamos junto a carreteras. Lamentablemente, el tema ambiental pues ha sido un tema que únicamente ha agarrado mucho impulso en los últimos años, y muchas de estas carreteras, cuando se hicieron, no había normatividad, entonces no contaban con pasos de fauna, y pues creo que una de las grandes ventajas del tren es, digo, además de que va confinado, pero cuenta con obras de drenaje, pasos de fauna como es que permite la permeabilidad de los corredores biológicos, y lo que también se está haciendo es colocando fototrampeo para saber exactamente dónde cruzan, y ahí, digamos, las distintas especies, y ahí justamente poner diversos tipos de fauna, ¿no? De pasos de fauna. Y esto es importante recalcarlo y decirlo porque hoy ya mueren muchos animales atropellados en las carreteras que existen, ¿no? Y de pronto gran parte de la crítica se ha venido hacia este tema ambiental, cuando en realidad yo creo que de los modos de transporte más nobles que hay con el medio ambiente, pues son los trenes, definitivamente, ¿no? Mucha gente, pues cuando viaja a otros países en donde todavía hay trenes de pasajeros, se asombra, ¿no? De poder ver estas maravillas naturales, y una de las grandes ventajas de esto, pues es que justamente el tren lo que hace es hacer que donde hay estaciones realmente se haga un desarrollo mucho más ordenado y articulado, que cuando tienes una carretera que a lo largo de toda la carretera pues se van incentivando asentamientos humanos. Y bueno, ¿qué estamos buscando, no? Especialmente en este nuevo modelo de desarrollo integral, de desarrollo territorial, y es el empoderamiento local, es el poder construir esta visión de la mano de la gente, de quienes están en territorio, de las comunidades, de las personas que se van a quedar ahí como guardianas de su entorno, ¿no? Y creo que ya tenemos como muchísimo bagaje, experiencia, ¿no? En lo que ha sucedido en el desarrollo urbano en el país, no únicamente en el sureste, pero sino en el país en general, en donde ha habido, yo creo que también parte del modelo, pues, extractivista, neoliberal, ¿no? De sacar el mejor y mayor provecho y luego irse, que había una expansión tremenda en nuestras ciudades, y derivado de muchas cosas como la política de vivienda, ¿no? Que hubo en los 2000 al principio, en donde lo importante era, a través del desarrollo económico del sector de la construcción, construir casas. ¿Dónde? No importaba. ¿Cómo? Tampoco. Entonces, aquí vemos claros ejemplos de muchas de las ciudades, ¿no? Y pongo Mérida, adoro Mérida y me encanta Mérida, pero Mérida tiene un crecimiento horizontal muy expansivo y tiene muchos vacíos urbanos, por ejemplo, al interior, y pues lo que está buscando justamente el tren es visibilizar esto y ayudar a compactar, ¿no? O sea, aquí se ve muy claramente, si contrastamos las imágenes, la cantidad de hectáreas que se están consumiendo y consumiendo y consumiendo. Entonces, parte de lo que buscamos desde el proyecto del tren es esto. Pusimos el ejemplo de Mérida, pero hay muchos otros. Tulum es trágico, ¿no? Especialmente cuando vemos también cómo ya se ha parcelado y se han vendido a veces, varias veces, las mismas parcelas, y muchas veces el mercado ha cooptado a todos los actores, incluso a los ejidatarios y ejidatarias, que a veces no son ni siquiera los propietarios originales, sino que se han ido modificando. Entonces, parte de los trabajos incluyeron una asistencia técnica con la ONU Habitat, que ahorita estamos ya, digamos, en la última fase, en la fase final. Esta asistencia técnica ha permitido, entre otras cosas, poder tener el curso al que pues hoy estamos haciendo referencia con funcionarios públicos municipales, pero también están participando desde la academia y de distintos ámbitos. Y son 7 componentes. Hemos estado trabajando
en distintas escalas con ellos y para distintas cosas muy particulares, ¿no? En tema de narrativa, de instrumentos de gestión de suelo, un análisis de los impactos tanto positivos como negativos y también cómo poder mitigar aquellos. Y parte de las estrategias que se están siguiendo con las otras dependencias del gobierno federal, pero también a los distintos niveles de gobierno, es cómo podemos generar un ordenamiento que sea integral. Entonces, con la SEDATU se está trabajando, y bueno, no solo con la SEDATU, sino con los estados y los municipios donde habrá estaciones, un programa regional de ordenamiento territorial que responde a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Por ahí, el lunes de la semana pasada, el doctor Víctor Hugo Hoffman hizo la presentación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la ENOT, y cómo la ENOT divide el territorio en macroregiones, y una de estas macroregiones es la del Tren Maya, ¿no? Estos 5 estados, y estamos trabajando con ellos en este proyecto regional. Luego nos vamos a la siguiente escala, que es la escala estatal, en donde parte de los trabajos que hizo uno pues son insumos para los estados y municipios. Si nos bajamos de escala, pues está la escala municipal, que es una escala muy importante. Aquí, desde Fonatur Tren Maya, se ha estado dando asistencia técnica y también elaborando de la mano de los municipios programas municipales de desarrollo urbano, pero estamos trabajando con Semarnat y la SEDATU y otras instancias federales como la PA, perdón, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, entre otras, el cómo poder articular y poder ayudar a que, digamos, a lo largo de la ruta, los municipios tengan sus instrumentos. Y luego, si nos bajamos todavía a una escala mayor, tenemos la escala de las comunidades sustentables, que son estos espacios alrededor de las estaciones que buscamos realmente articular desde los distintos, digamos, ámbitos espaciales que tienen que ver con no, pues no solo el tema de la red vial o del tema de conectividad y movilidad, sino de los usos que se necesitan en términos de vivienda, espacios públicos, equipamientos urbanos, en mayor o menor medida si son de ámbito más rural o si son urbanos rurales o si ya están inmersos en un realmente entorno urbano. Y vamos a ver pues esta multiescalaridad, ¿no? Que se ve ya de manera muy clara lo regional, lo estatal, lo municipal y los planes maestros que ya son mucho más puntuales, digamos, en esta escala barrial. Y las comunidades sustentables, pues justamente lo que están buscando es esto, son los territorios en las áreas de influencia de las estaciones, es un nuevo modelo de ordenamiento que estamos trabajando con la gente, entendiendo cuáles son sus necesidades, haciéndolo de manera colectiva, colaborativa. Tenemos casos ya, digamos, yo puedo decir de éxito, como el Nuevo Xcan en Quintana Roo, en donde la gente ha participado desde pues de manera muy, muy cercana, ¿no? Hemos tenido pues entrevistas, recorridos, talleres, muchos talleres, y no solamente se tiene un plan y se va y se pone en territorio. Y pues aquí pusimos algunos ejemplos que les puedo ir contando, ¿no? Aquí hicimos recorridos con la comunidad, aquí estamos con la población de Calakmul. Aquí hay un ejido que se llama Nuevo Becal, que tiene unas cosas maravillosas en temas de ordenamiento territorial. Justamente la siguiente imagen trae ahí cómo ellos ya tienen organizado, ese es el comisario ejidal, tienen ya organizado su territorio, donde tienen las áreas de conservación, las áreas de aprovechamiento forestal, donde se puede hacer el desarrollo urbano, y entonces de la mano de ellos, entendiendo la multiplicidad de proyectos que tienen, porque tienen proyectos con mujeres que están atendiendo el tema, por ejemplo, de los árboles de Ramón y los productos que se pueden obtener a partir del árbol del Ramón. Y todo este trabajo que se está haciendo con ellos para integrarlo, ¿no? En el ordenamiento municipal. Muchos talleres, igual aquí en grupos de enfoque, ¿no? Entendiendo quiénes ya traen proyectos de apicultura, qué mujeres están liderando algunos proyectos en territorio, quiénes ya tienen proyectos de turismo comunitario, qué bellezas, ¿no? Naturales existen en cada uno de los ejidos o las localidades. Hay ejidos que ya tienen proyectos, por ejemplo, de cenotes y ríos subterráneos y ya tienen sus proyectos de turismo comunitario. Entonces, pues estos grupos de enfoque tienen esa visión. Construcción colectiva, ¿no? Estamos ahí recogiendo sus ideas y no solamente estamos yendo como en estos espacios pues más habituales en los institutos de planeación o en las oficinas centrales en los municipios, sino que estamos yendo a los lugares, ¿no? Tenemos de las dos, por aquí también van a ver algunas ya como en fotos en oficinas y ya de manera muy puntual las acciones que se están realizando desde el Tren Maya y desde la Dirección de Desarrollo Urbano son
la elaboración de estos instrumentos de planeación en distintas escalas, principalmente los planes maestros, pero también estamos apoyando a algunos municipios en sus programas de desarrollo urbano. Se están teniendo talleres y mesas técnicas en materia de movilidad. Ahí estamos trabajando con el ITDP. Y además ellos están generando planes de accesibilidad para las estaciones. También estamos trabajando en la planeación comunitaria para las comunidades sustentables en una guía. Estamos trabajando con el INPI, ¿no? En la consulta indígena que ellos lideran y que hay un equipo dentro de Fonatur que está a cargo de esa parte, pero nosotros apoyamos desde desarrollo urbano, pero en general como Tren Maya. Este curso, ¿no? Del cual estamos muy orgullosas y orgullosos. También tenemos una mesa interinstitucional de ordenamientos con Semarnat, en donde también está SEDATU, y este programa de ordenamiento territorial. Y al final, nada más para que se den así una idea de qué implica parte de esto, pues les compartimos imágenes de Palenque, ¿no? En donde ya tenemos pues avances muy importantes en cuál va a ser la estación, cómo se va a sentir, cómo se va a vivir, ¿no? Gran parte de esto también es que cuando la gente llegue, especialmente los turistas, pues vean la selva, se sientan en la selva, ¿no? Son lugares maravillosos llenos de mucha vegetación, ¿no? Y casi que cierras los ojos, los abres y ya creció un árbol. Y dentro de los planes maestros, pues están considerando distintos usos y ocupaciones, como en Palenque hay específicamente el desarrollo de un barrio ecoturístico, pero al mismo tiempo en la estación se acompaña del Palacio Municipal. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio y cualquier duda estamos aquí a sus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias a la maestra Karina Arbizu, directora de Desarrollo Urbano de Tren Maya en Fonatur. Karina, es extraordinario lo que están haciendo, sensible, como lo decía la semana pasada en alguna sesión, y muy técnico y además en consenso, en gobernanza, con las consultas con todas las comunidades allá. Como alguien puso por ahí, ahorita Gis Márquez leerá esos comentarios. El tren es más que el tren es un instrumento de integración, de comunicación, de movilidad, de desarrollo, de ordenamiento. Un aplauso muy fuerte y todo nuestro compromiso de INAFE de gobernación con ustedes, Karina. Muchas gracias por permitirnos sumar a este gran proyecto y de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda muy intensa. La maestra se va a tener que retirar, pero se va a quedar aquí una gran compañera de la maestra que es Ana Iris Enríquez, y le damos pues un aplauso. No sé si hay muchos comentarios. Te vamos a enviar hoy mismo, Karina, a tu servidor te le enviaré una relatoría de las preguntas y de los comentarios muy positivos y también algunos cuestionamientos bienvenidos para que tú los conozcas y si quieren entrar en contacto con ellos, también te mandaremos los datos. Y nos vamos a quedar aquí ahora el maestro Enrique Soto, le damos la voz. Un aplauso muy fuerte, por favor, para la maestra Karina Arbizu. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Bienvenido, maestro Enrique Soto, un experto y que nos honras, te repito, desde hace mucho tiempo. Adelante, Enrique, por favor. Al contrario, muchas gracias, Rafa. Pues muchas gracias a todos ustedes, a todas que aquí nos encontramos conectados. Bueno, yo desde luego voy a sumar a la presentación que ya hizo desde luego la maestra Karina. Si me permiten, voy a poner aquí mi presentación. Desde luego vamos a hacer lo más breve posible para también dar espacio a comentarios de todos y de todas. Bueno, pues me gustaría, vamos a platicar un poco, ya algunos números de esto ya nos los comentó también la maestra Karina. Sin duda, no cabe duda desde luego de la magnitud y de la enorme complejidad de este proyecto, que como ya vino señalaba el maestro Rafael y Karina, se trata de ver cómo se pueden multiplicar, digamos, sus beneficios desde luego, ¿no? Ya se hablaba estos son datos desde luego de la página de Fonatur, alrededor de 500,000 empleos que se van a generar durante la obra, en todas, desde luego, sus diferentes niveles. Se habla de, cuando menos en lo que fue el año pasado y cerca de 145,000 millones de pesos, una cantidad, desde luego, muy importante. Algunos datos también que nos señalan en otros estudios, cómo ese tipo de proyectos, una vez que operan,
se habla, digamos, de que por cada empleo, digamos, directo que se generan 3.2 indirectos y 3.4 lo que se denominan inducidos, digamos. O sea, otro tipo de empleos, no necesariamente relacionados con la actividad ferroviaria, pero que también ahí están, ¿verdad? Comercio, y otro tipo, desde luego, de servicios. Algunos datos también de algún estudio técnico de STIR, digamos, para el caso de Tren Maya, señalan cómo en los próximos 30 años se habla de alrededor de 1.4 millones de nuevos habitantes en la zona para los próximos 30 años, con un horizonte de 11.2. Es decir, por cada nuevo habitante estamos hablando de 7 nuevos turistas, digamos, ¿no? Entonces, eso habla, digamos, de los efectos multiplicadores que tiene ese tipo, desde luego, de proyectos. Y datos también que desde luego ya señalaba hace un instante la maestra Karina. En la zona se estima que hay alrededor, de acuerdo a los datos de Coneval, más o menos 7.3 millones de personas en alguno de los grados de condición de pobreza señalados por este organismo. Y si nosotros, fíjense, si nosotros pudiéramos dividir 145,000 millones en 7.3 millones de pesos, es decir, ¿qué pasaría si en lugar de construir el tren se los diéramos a los, digamos, a esta población, a la población más vulnerable? Estaríamos hablando de 19,863 pesos, digamos, en estos 2 años, o lo que sería lo mismo, 827 pesos mensuales. Es decir, aunque esta cifra de 145,000 es muy importante, parecería que es mucho, vean que no, ya al momento, digamos, para contrastarlo contra los enormes rezagos, prácticamente no es nada. O sea, no nos permitiría, digamos, a generar otro tipo de efectos, ¿verdad? Rescato, disculpen, digamos, estas referencias hacia, pero desde luego me parece muy importantes para ir señalando mi presentación. El artículo 27 constitucional, en el momento cuando Andrés Molina redacta en nuestra Carta Magna esta condición de que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales. Y fíjense aquí la palabra que se usa, ¿no? Las palabras equitativa, para una mejor distribución equitativa de la riqueza pública. O sea, cómo, desde luego, es muy importante rescatar esta idea del Estado para poder recuperar en el beneficio de todos. Esto que ya señalaba hace un instante, Karina, la SEDATU recientemente publicó en el mes de abril la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En esta idea, digamos, de recuperar, de que el Estado, los órdenes de gobierno, recuperen esa rectoría del territorio y del aprovechamiento de sus recursos, ¿verdad? Todo para que en el objetivo prioritario 2.1 señalado en el NOT, para procurar la igualdad socioespacial, fíjense, con enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables. Voy ahorita aterrizando el tema, digamos, un poquito más orientado particularmente, digamos, hacia el trabajo de los gobiernos municipales. La invitación es a que conozcan este documento. Es un documento que trae una información, digamos, muy relevante, muy actualizada sobre el territorio nacional. Como ya se señalaba hace un instante, el país, digamos, se divide en esta condición de sistemas urbanos rurales a partir de las relaciones funcionales que suceden entre las diferentes zonas urbanas del país. Y si nos enfocamos hacia esta zona del país que coincide con el Tren Maya, pues recordemos, este trazo cae en los sistemas urbanos rurales llamados Sureste 2 y Sureste 3. Gran parte, una de la importancia que radica en este documento es que es un documento que va más allá de esta administración, es una mirada a los próximos 20 años y en la segunda parte del documento se establecen una serie, digamos, de indicadores alineados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de los colores está asociado a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo hacer la lectura de esas gráficas? Mira, la línea roja es la meta que debemos de alcanzar en los próximos 20 años. Y por otro lado, digamos, la parte de la barra, en este caso, por ejemplo, 24.19, significa el estado que nos encontramos actualmente. Es decir, en los próximos 20 años, este porcentaje de 29.19 tiene que moverse hacia lo que es la línea negra. Esto nos permitirá identificar y priorizar acciones y
vemos, por ejemplo, en estas zonas, algunos indicadores con rezagos muy importantes. Ya lo decía hace un instante la maestra Karina, en materia de desigualdad, en materia de pobreza, equidad en la economía, gestión de riesgos, protección de zonas de valor ambiental, y desde luego accesibilidad y también instrumentos para la gestión también del territorio. Cualquier proyecto, cualquier intervención de transformación del espacio, siempre va a haber vamos a tener implicaciones, desde luego, positivas, ya se han señalado, también desde luego hay negativas. Siempre buscamos que en cualquier tipo de intervención los resultados sean mejores o sean mayores, y la segunda siempre tenderlas a cero, ¿verdad? Eso es lo que siempre buscamos en los proyectos. Vemos cómo en los últimos años, de lo que ya comentaba hace un instante la maestra Karina, una serie, digamos, de asociaciones, digamos, en torno que deberíamos de advertir sobre, desde luego, el tema del tren, con sus beneficios, y buscar la forma de cómo mitigar o cómo reducir esos efectos también que están asociados a ese tipo de proyectos. Esto me parece, desde luego, muy importante también. Si alguien dice es que todos los proyectos no generan ningún, digamos, ningún efecto, pues simplemente no hay que creerle, ¿verdad? Siempre hay costos que hay que pagar, hay que estar asociados. Desde luego, siempre buscamos que los costos sean siempre menos, los beneficios sean mejores y sean mayores en el tiempo, desde luego. Déjenme ponerles aquí una gráfica muy rápida. Imaginen que aquí tenemos el horizonte del tiempo y cómo se transforman los territorios. Piensen en cualquier territorio en el país y sus beneficios, pongámoslo en términos económicos. Pensemos en un terreno donde no hay infraestructura, eso que muchos conocemos como suelo en breña, ¿verdad? Y el valor del suelo, por así llamarle, tiene una condición, vale muy poquitito. ¿Qué pasa cuando la ciudad o la zona urbana o un gran proyecto se le acerca? Bueno, pues que el valor del suelo en automático comienza a subir. Hay, desde luego, beneficios también en términos de la urbanización y de la construcción, y todo ese tipo, digamos, de beneficios se van asociando a ese mejoramiento, ¿verdad? Desde luego, un proyecto como el caso de Tren Maya, sabemos que va a generar beneficios, sin duda, desde luego. Pasa el tiempo, esas zonas que se incorporan, digamos, a la mancha urbana, estamos hablando, pueden ser 100, 150 años, lo que era una casa se convierte, desde luego, en un edificio, hay una nueva localización, y vean lo que pasa, el suelo también, desde luego, se incrementa. ¿O qué pasa con otras zonas también, ya mucho mejor localizadas, que antes eran periféricas, ahora son centrales, y ahora vale mucho más? Desde luego, este es un caso, en el caso de la Ciudad de México, muchos de ustedes lo conocerán, la zona de las Granadas, como una zona industrial, ahora tiende a ser una zona de muchísimo más alto valor. Pero vean ese tema. El suelo es donde constantemente está recuperando o se está incrementando el valor. Gran parte de los beneficios de ese tipo de proyectos van a parar a los propietarios. Ahí es donde hacia allá quiero dirigir para ir en términos, digamos, de la presentación. Algunos autores señalan que estas etapas, la primera se le conoce, bueno, en terreno de breña, se le conoce como incorporación, a la segunda intensificación y la tercera refuncionalización. Y por este lado, desde luego, los beneficios. Como ya señalábamos hace un instante, en cada una de esas etapas están vinculados una serie de costos. Hay que invertir, hay que gastar, hay que urbanizar, hay que mejorar, ¿verdad? Hay una serie de costos, pero siempre buscamos que los beneficios sean mayores. Para algunos un poquito más estudiosos de esos temas, recordarán, o algunos de ustedes recordarán algunas clases donde nos decían que esos suelos, digamos, el más económico, es como ese concepto marxista de la renta absoluta. Y, por consiguiente, cuando la localización se mejora, o es una buena localización, la llamada renta diferencial 1, y cuando hacemos mejoras a los inmuebles, renta diferencial 2. Disculpen esas observaciones, porque ahorita van a ver, porque vamos a ir comentando al respecto. Y otro tema muy importante es que en medio de ese tipo de procesos, no quiere decir, es muy importante, no estoy señalando que eso esté asociado necesariamente a la construcción, digamos, del Tren Maya. Puede suceder en cualquier tipo, digamos, de efectos por grandes proyectos en cualquier territorio, digamos, podríamos decir incluso hasta del mundo. Pero vean que cada una de esas etapas, lo que sucede en el fondo es un cambio de propietarios, ¿no? Eso es muy importante cuando hablamos de las transformaciones de los territorios, hablamos de las zonas, porque estamos hablando de lo que pertenecía antes para alguien, a lo mejor ahora ese terreno se subdividió, ya se
hace un instante señalaba Karina, cómo esos efectos, digamos, en ejidos, en parcelas, en la ciudad también, parcelas urbanas, hay ese tipo, desde luego, de transformaciones. Hay que tener, y aquí la gran pregunta es, ya sé, incluso algunos de ustedes ya lo señalaba en el chat, es cómo transformar esos beneficios que se derivan de la inversión pública en un mejoramiento para todos y todas. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Nuestra ley tiene una serie de instrumentos que permiten hacer este tipo de tareas que no necesariamente están asociadas, ojo, muy importante, al Tren Maya. O sea, se van a desatar una serie de procesos que es muy importante aquí la participación de los gobiernos municipales, ¿no? Ya, desde luego, recordemos el artículo 115 constitucional, da pie a ello. Pero me gustaría ya ir cerrando, desde luego, mi participación en términos de advertir, digamos, una de las cuestiones que me parece muy importante y que vemos, de alguna forma, con cierta preocupación, que ha venido sucediendo, digamos, en la península, ¿no? Vemos esas etapas, desde luego, ya como señalaba hace un instante, pero vemos también nuevos procesos que quizá no nos habíamos también, quizá de alguna forma imaginado, ¿no? Estos llamados terrenos de inversión. Son de alguna forma cierto tipo de procesos que suceden, que de alguna forma son nuevos ante los ojos, digamos, son nuevos que no, o de alguna forma no se habían visto de manera tan clara, digamos, en territorios como, digamos, como el sureste del país, donde hay alguna especie, digamos, hay una especie de desviaciones de ese tipo de procesos donde la ciudad se expande, beneficia y va beneficiando de otra forma, ¿no? Ese tipo de cuestiones que van donde se capturan, digamos, o sea, ya no estamos hablando, digamos, aquí ya de inversión. No hay inversión, de alguna forma, en principio. Hay una serie, digamos, de especulaciones, ¿no? Digamos, asociadas, de especulaciones malas, no está catalogada, digamos, como delito. Es mala cuando nos transmite costos, digamos, al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí, desde luego, me parece muy importante ir reflexionando sobre lo que esto va a suceder. No se trata, desde luego, de decir, desde luego, que el Tren Maya, o sea, con y sin Tren Maya, seguramente muchos de esos procesos estarían pasando. Seguramente algunos se han venido, desde luego, acelerando. Lo que es muy importante aquí es identificar, digamos, desde luego, este tipo, digamos, de cuestiones, de los beneficios que puedan pasar. Creo que hay un asunto en donde la Fonatur atinadamente, en el desarrollo de los proyectos que ha venido haciendo, digamos, alrededor de las estaciones, es algo a lo que le llama, ya lo señalaba hace un instante Karina, lo que le llama las comunidades sostenibles o comunidades sustentables. Estos polígonos de ordenamiento territorial alrededor de las estaciones. Y creo que en ese sentido, me parece que es una tarea atinada, muy importante, que ahí está. Quizá lo que valdría la pena, desde luego, reflexionar es afuera, qué es lo que, esos efectos, esos beneficios que van a suceder afuera de esos polígonos. Y aquí, desde luego, la tarea de los gobiernos municipales y estatales es muy importante. Mi reflexión, en términos ya para ir cerrando, mis reflexiones finales, desde luego, cualquier proyecto tiene efectos. Los resultados pueden ser buenos o malos y dependerá en gran medida de la participación y de la articulación de todos los actores involucrados. Es muy importante que se conformen esas redes. No pensar, desde luego, que todo va a ser resuelto, me parece, desde Fonatur. Fonatur tiene su tarea muy clara, muy concreta, pero en ese sentido va a ser muy importante el acompañamiento en materia de ordenamiento territorial. Ya lo decía hace un instante Karina, gran parte de los municipios sobre los que pasa Tren Maya no cuentan con instrumentos de ordenamiento territorial. O no están vigentes, o ya están hay que actualizarlos. Pues. Entonces hay un trabajo ahí muy importante. Y otra de las cuestiones, desde luego, es cómo nos estamos preparando. No me refiero a prepararnos en términos como ese ejercicio muy valioso, desde luego, que hace el INAFED y que nos invita a discutir estos temas, desde luego, y todos los cursos y esas tareas de capacitación y de formación que está desarrollando muy atinada de manera el INAFED. No me refiero a ese tipo de preparación, me refiero a cómo desde los gobiernos estatales y locales estamos trabajando para poder hacer que esos beneficios
que seguramente van a ser muchos y van a ser multiplicadores en el futuro, no se queden como ha pasado en gran parte de las inversiones públicas en este país en los últimos años, se queden en unas cuantas manos. Tenemos una enorme oportunidad de transformar las trayectorias de vida de millones de personas en esa parte del país. Y seguramente para muchos otros que no viven ahí, pero que se van a ver atraídos por todos los efectos que va a generar esto. A veces, como recuerdo un profesor de universidad que decía, a veces nos cuesta lo mismo hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. De eso trata eso. Los beneficios o los efectos o los impactos pueden ser buenos y malos. Va a depender en gran medida del trabajo y de cómo nos articulemos todos nosotros para que esos beneficios no solamente sean buenos, se multipliquen, sino que además sean para todos y todas. Yo, desde luego, por favor, Rafa, agradezco una vez más la invitación y esta oportunidad que me das para referirme con todas y todos ustedes y quedo atento a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Al contrario, al maestro Enrique Soto Alba, de verdad, Enrique, más allá del inmenso aprecio y admiración que te tenemos, siempre nos brindas una visión de un especialista de altura, de talla internacional. Además, de una manera muy práctica, en donde todas y todos seamos o no especialistas, entendemos. Gracias, de verdad. Además, tú eres un hombre que no solo a INAFE de Gobernación nos has ayudado mucho, sino fuiste líder en la ENOT, o sea, conoces esa parte a fondo junto con SEDATU, y de verdad, mira, te está enviando un aplauso la maestra Karina ya. Nosotros también te lo enviamos, Enrique. Hay muchos comentarios, hay cuestionamientos, hay propuesta y hay personas que quieren tomar la voz. Te ruego, Gis, si eres tan amable. El primero que quisiera es el doctor Manuel Martínez Justo, que ha sido tan generoso de abrirse espacio en su agenda. Es un hombre que entiende a fondo de esta materia. Nuestro director general de la FES Acatlán. Manolo, si tú nos brindas ese gran análisis, como tú estás viendo esto, que sabemos que la FES está pues en esto con sus grandes alumnados. Gracias al doctor Manuel Martínez Justo, director general de la FES Acatlán. Muchas gracias, Rafa, gracias a todo el equipo del INAFET. Y son dos excelentes exposiciones las que hemos visto aquí, desde luego de la maestra Karina Arbizu y del profesor Enrique Soto. Desde luego, cuando nosotros hacemos una intervención en un territorio, cualquiera que este sea, genera una serie de posibilidades de derrama económica, crecimiento económico y desarrollo. A mí me gusta mucho este tema y tú lo sabes, mi querida Rafa, que a través de cuestiones de turismo, etcétera, podemos hacerlo. En este caso es el Estado quien lanza un proyecto integral magnífico, que es el Tren Maya, para detonar esta derrama económico, crecimiento económico y desde luego, al fin de cuentas, lo que se trata es desarrollar y beneficiar a una gran parte de la población. Y para esto, el tren como medio de comunicación, no solo transporte de pasajeros, sino también de mercancías, etcétera, es sumamente útil para lograr esta movilidad necesaria, esta intercomunicación entre los centros de producción, centros turísticos, con aquellos que demandan desde el punto de vista de los servicios o de la producción. Desde luego que se necesita la participación de todas las comunidades y esto lo están haciendo bien. Con un impacto muy importante, ya lo mencionaba la maestra Karina, el 10% de la población nacional está ahí. Pero yo quisiera centrarme también el comentario en lo que comenta Enrique, que me parece muy importante, me parece vital para los municipios, porque evidentemente de manera aparejada a los beneficios vienen también una serie de efectos, yo no diría negativos, pero que trae como consecuencia esto. El crecimiento del uso del suelo, el manejo del uso del suelo, etcétera, los cambios de propietario, etcétera. Y yo diría que también la inversión, y conjuntamente con la inversión, evidentemente aquí
trae una serie de efectos: el aumento de población, que debe de tenerse en cuenta, el aumento de vías de comunicación, el incremento de servicios, etc. ¿Qué les corresponde a los beneficios? Y lo dejaba ahí entrever, y lo mencionaba también Enrique. Bueno, pues les corresponde prepararse para ello. Y esto que están haciendo es una preparación, desde luego. Se necesita capacitación, se necesita avanzar también en la profesionalización. Es el momento en que los municipios den el salto hacia la profesionalización y den el salto hacia la especialización, que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser necesaria la planeación, va a ser necesaria la planeación del territorio y cómo va a ser el uso del suelo, va a ser necesario la regulación. Si dejamos que se desregularice todo, pues lo que vamos a tener va a ser a futuro una serie de problemas que vengan aparejados con esto, y se necesita también el aprovechamiento. Los impuestos locales de los que viven los municipios, pues evidentemente se van a ver favorecidos y reforzados, pero también se aumentan las demandas de servicios de agua y de otro tipo, educativos y demás, ¿no? Entonces hay que prepararse para esto, y eso sería mi conclusión, abonando en lo que ya manifestó muy bien y dejó ahí muy claro Enrique. Hay que hacer planeación, y los municipios deben empezar a hacerlo. Hay que hacer regulación, empezar a pensar en esto y empezar a pensar en la forma de cómo vamos a aprovecharlo para el beneficio general de todos. Si hacemos esto, este elemento del Tren Maya servirá para detonar el desarrollo ahí, y seguirá el crecimiento con un magnífico desarrollo de toda la zona. Es cuanto por mi parte, y los felicito porque esto es parte del trabajo que deben estar haciendo los municipios, prepararse para ello. Felicidades, Enrique, mi admiración. Felicidades, Karina, por tan brillantes exposiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Martínez Justo. Manolo, de verdad, como siempre, inmenso valor tu visión. Tú para INAFED eres un faro, una guía para todo el equipo que aquí estamos, tu equipo de INAFED, y nos sumamos a tu visión. Muchas, muchas gracias. De verdad, además del trabajo que que viene haciendo la FES por años bajo tu gran liderazgo, y también a quien no lo sepa, el centro municipal más importante del país está en el seno de la FES Acatlán, es el Centro de Estudios Metropolitanos y Municipales, el CEM de la FES Acatlán. Acérquense con ellos, es un trabajo extraordinario. Nosotros lo trabajamos, tuvimos un diplomado extraordinario gracias a la confianza del doctor Martínez Justo, junto con el CEM, y seguiremos. Pero gracias al doctor Manuel Martínez Justo. Gis, te ruego que leas algunos comentarios, algunas preguntas, y demos voz para quizás en 5 minutos cerrar esta gran sesión que quedará en el canal de YouTube del INAFED de manera inmediata. Vamos a enviar tanto a Fonatur como a la Universidad Nacional las preguntas simplemente para que las tengan. Vamos a seguir con ustedes quienes son alumnos. Hay muchos que no son alumnos ahora con nosotros, permanentemente con ustedes, con Fonatur y ONU Habitat, para seguir con esto. Adelante, Gis, por favor. Con todo gusto, voy a dar lectura a un comentario antes de dar el uso de la voz a Agustín Herrera, y también invitarles, si hay alguna otra o algún otro participante que desea hacer uso de la voz, con todo gusto estamos atentas y atentos. Nos comenta, por ejemplo, Mariela Lascano: considero muy importante la difusión de la realidad del Tren Maya, ya que existen muchos rumores sobre él, lo que en muchas ocasiones desinforma a la población y comienza el rechazo público. Sin embargo, como podemos ver en la presentación, el diseño sustentable y considerando a la población. Y también nos comentó Ildefonso Hernández a través de Facebook: un gran esfuerzo donde una mayor coordinación e inclusión permitirán lograr plenamente las pretensiones compartidas. Y ahora vamos a dar uso de la voz a Agustín Herrera. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, Gis. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo
mi comentario va a ir en el sentido de que este es un proyecto detonador de desarrollo, ¿no? No solamente es el tren, no solamente son las vías, no solamente son las estaciones. Y cuando hablamos de un proyecto detonador de desarrollo, la maestra Karina hablaba de la parte de la movilidad y todos los beneficios que va a traer para mover la mercancía, los productos, ¿no? Y turismo, los aspectos de turismo. Pero también hay que señalar y ser muy claros que esto también va a traer movilidad social, porque un proyecto detonador es oportunidad para todos, oportunidad de generar otro tipo de proyectos y potenciarlos, ¿no? Salir un poco de la parte local o abrirse a nuevos mercados que quizá todavía ni siquiera tenemos la posibilidad de observar en este momento. Como todo proyecto, es un proceso, ¿no? Que desarrolla nuestro gobierno de la República de manera articulada, pero en algún momento también no hay que perder foco y el desarrollo es endógeno y los municipios se van a tener que apropiar de él. Y cuando hablo de los municipios me refiero a dos enfoques, si me lo permiten. El primero tiene que ver con los gobernantes, ¿no? Este proyecto también va a requerir de presidentes, presidentas municipales, regidores, síndicos, síndicas y personal administrativo preparado, como bien lo decía el doctor Martínez Justo, con instrumentos para un poco tener el control de lo que todavía no se observa, como lo señalaba muy bien el maestro Enrique Soto. Y esto no se hace por voluntad o esperar. Yo creo que este es el reto para que los presidentes y presidentas municipales, que muchos de ellos van entrando en esta administración, eso también hay que verlo como otra oportunidad, no inviertan en planes y programas de desarrollo urbano, en atlas de riesgos, en proteger las áreas naturales de manera desde los municipios, pero también doten a las administraciones públicas de los instrumentos, un buen plan, uso de suelo, todo lo que va a ser la capitalización de la plusvalía que se viene para toda esta región. Entonces, yo creo que en la medida en que los municipios se apropien, esto va a tener un mejor efecto a largo plazo, porque también los municipios son el canal por medio del cual tienen que escuchar a la ciudadanía, a la población. No, estamos hablando de instrumentos que ahí el esfuerzo que está haciendo Fonatur en este curso es escuchar a las poblaciones, escuchar a las localidades, sus necesidades para plasmarlas y de esta manera lo que se va a conseguir es que nosotros como ciudadanos, bueno, los que viven en el sureste, se apropien de los instrumentos, se apropien de los intereses del municipio y de esta manera se pueda tener un mayor control de todos estos efectos. Yo veo en el chat muchas preguntas de quién va a controlar, cómo se va a manejar, quién va a prever, y yo creo que la respuesta ya la sabemos. Los municipios aquí son fundamentales, ¿no? Para mantener el control y sobre todo darle estabilidad a un proyecto de este calibre, estabilidad entendida como un desarrollo para todos, sobre todo centrado en quienes menos a lo mejor han tenido oportunidades de subirse a un tren de desarrollo. Ese será mi comentario. Muchas gracias. Magnífico, Agustín, magnífico, y me sumo contigo. Ahí está el doctor Martínez Justo, ahí está Enrique. Y fíjate esto, yo estaba pensando un poco lo mismo, tú eres un gran especialista de estas materias. Caramba, ¿por qué plantear las cosas como no deben de ser? Y estar pensando en el coyotaje, cómo no deben de ser las cosas. ¿Y por qué no como autoridades pensar lo que sí tenemos que hacer bajo las normas de ley, bajo el tiempo del cambio climático, bajo las oportunidades que genera este proyecto? Pero ahí está un cambio cualitativo en el actuar y en los criterios de nuestras autoridades municipales, que va al centro de lo que nosotros hacemos a diario, tratarles de ayudar. ¿En qué? En que ahora llegó la hora de hacer las cosas como se corresponde y no pensar en fenómenos que se dan aquí y en todo el mundo de especulación, coyotaje, engorda de terrenos, plusvalías sin sentido y no hacer las cosas de manera bien en gobernanza como gobierno municipal, gobiernos estatales, que esa es la invitación. Y confiamos en que así tiene que ser. Adelante, Gis, por favor. Muchas gracias al maestro Agustín Herrera, nuestro propio director de estados y municipios. Y gracias por todo tu gran trabajo, Agus. Adelante, Gis. Muchas gracias, con todo gusto. Sí tenemos muchísimos comentarios, los cuales agradecemos mucho por parte de todas y todos nuestros participantes.
y también muchas preguntas. Por supuesto que todas ellas las haremos llegar a Fonatur. Solamente vamos a dar lectura a algunas de ellas, aprovechando que está con nosotros nuestra estimada Ana Iris Enríquez, y que podría dar algunas de las respuestas. Por ejemplo, nos consultó Elsa Patricia, dice, ¿el Tren Maya será un medio de transporte accesible económicamente para la población local? Adelante, Ana Iris. Gracias. Sí, claro que sí. Se prevén diferentes precios porque como veían en la presentación de la maestra Karina, pues el objetivo es diferente, ¿no? Para turismo, para transporte local. Entonces, de acuerdo al público es el precio que se va a dar. Ahorita todavía no tenemos con este desglosado de precios, pero sí es una realidad que va a tener una variación, ¿no? Para turismo, para población local, transporte de carga, etcétera. Muchísimas gracias, Ana Iris, por tu puntual respuesta. Tenemos otra consulta por parte de Anana Mendoza a través de Facebook, que nos consulta, ¿dónde podemos encontrar información sobre avances que está teniendo el Tren Maya? ¿Tienen alguna información sobre los escenarios urbanos que se suscitarán a raíz del Tren Maya? Adelante, Ana Iris. Sí, en las páginas oficiales de Fonatur, ahí se están poniendo todos los estudios que se están realizando para darle sustento a a este proyecto. También dentro de esta cooperación técnica con la ONU Habitat, ellos están generando todo este diagnóstico y también es información pública. Ahí pueden tener acceso a toda esta información, que es la base, entre otros, para poder hacer esta propuesta del proyecto del Tren Maya. Muchas gracias, Ana Iris, por tu amable respuesta. Y también nos consulta Alicia Zamudio, ¿cómo se incorporó el Atlas de Riesgo ante el cambio climático para la planeación de este proyecto? Adelante. Gracias. Como saben, pues este proyecto se ve nutrido por diferentes áreas. Dentro de Fonatur hay un área que es el área ambiental. Todos ellos están realizando los estudios adecuados, las mías, estudios extra para no romper corredores biológicos, para tratar de hacer que las propuestas tengan el menos impacto posible y si es así, se pueda mitigar, ¿no? Con algunas acciones. Entonces, desde el área ambiental de Fonatur se está realizando todos estos estudios para poder dar respuesta. Y sí, el Atlas de Riesgo es una de las bases prioritarias para cualquier ordenamiento territorial o para cualquier propuesta. Muchas gracias, Ana Iris. Tenemos un comentario más de Alicia Zamudio. Voy a dar lectura y también me gustaría invitarla a que nos hiciera pues este comentario de voz, porque ella nos escribió, si lo que se busca es reducir impactos, no generar más ciudades, entre paréntesis, por más pequeñas que sean, de verdad es prudente que se estableciera, conociendo todo lo que acarrea hacia esa zona, fuera del turismo y derrama crecimiento económico a mayor escala, se requieren mayores servicios, hoteles, drenaje, agua potable, etcétera. La zona está en piedra caliza y su estructura es frágil, como que a muchos se nos ha olvidado que hay muchos cenotes y la gran mayoría están conectados y son interdependientes y al dañarlos acabaremos con la propia belleza turística, por lo que inicialmente se planteó esta propuesta. Y invitaríamos a Alicia Zamudio para que nos haga un comentario de voz. Vamos a ver si se puede activar su audio. Al parecer, no es posible activar el audio de nuestra participante Alicia Zamudio, que nos ha dejado varios comentarios, lo cual agradecemos mucho. Y si me lo permiten, daríamos lectura a un comentario más en aras del tiempo. Y nos consultó Enrique Burton. Se está proyectando crear capacidades en las comunidades locales para que sean quienes principalmente operen, den mantenimiento y provean los servicios que requerirá la operación del tren. Adelante, estimada Ana Iris.
Sí, claro que sí. De hecho, se prevé que al menos más del 60% de los empleos que se generen también puedan estar dentro de estas comunidades sustentables, y se está previendo una generación muy alta de empleo desde desde la planeación, como ya estamos en esta etapa, la construcción y posteriormente la operación y mantenimiento de toda la infraestructura. Entonces sí, se están generando esquemas asociativos también para que los beneficios del proyecto pues se queden en el territorio, no se vayan a otro lado y pues sea mayor beneficio para las comunidades. Muchas gracias, estimada Ana Iris. Efectivamente, agradecemos todos los comentarios que nos han hecho llegar y como nos comentó también nuestro titular, haremos la memoria correspondiente para hacérsela llegar con todo gusto a Fonatur y que podamos dar respuesta puntual a todas sus inquietudes. Gis, yo quisiera proponer que si nos hacen el gran honor tanto Enrique como Manolo de cerrar con un comentario este gran foro. Veo, por ejemplo, la arquitecta Claudia Alor, que no tengo el gusto, pero pone pregunta de quién da los lineamientos a los municipios y dónde están los impactos ambientales. Yo le diría, arquitecta, que nadie debe de dar lineamientos a los municipios. El municipio libre es precisamente un órgano autónomo de gobierno, un orden de gobierno. Entonces, es el municipio el que tiene que cumplir con el 115 y todos los artículos de nuestra Constitución General, así como las leyes generales que tienen que ver con los impactos ambientales. Y digamos, si reconocemos que tristemente ni siquiera el 10% de nuestros municipios tiene un plan municipal, pues caramba, ahí tenemos un gran reto. Pero repito, llegó la hora de hacer las cosas como se debe. Están ingresando 1,923 nuevos municipios de los 2,455 que tenemos, y una gran cantidad de ellos en nuestra región sur-sureste, en esos 5 grandes estados. Pues que aprovechen esto en la forma como debe de ser. Lo dijo de una manera como es un maestro de maestros, el maestro Enrique Soto. Los proyectos tienen costos y pueden tener beneficios o pueden tener daños. ¿Cómo los vamos a aplicar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros en la parte que nos toca como autoridades municipales? ¿Cómo nos vamos a subir a este gran magno proyecto? ¿Ustedes quisieran que la región siga sin un proyecto que va a detonar todo para bien? ¿O nada más nos vamos a dedicar a pensar cómo pueden salir mal las cosas? Tenemos una serie de reglamentaciones y lineamientos en todos los órdenes. Entre ellos, uno que es crítico ya, el ambiental, pues a cumplirlo, ¿no? Esa es la invitación. Pero sí les rogaría, si nos hacen el gran honor, el doctor Manuel Martínez Justo, nuestro director de la FES, el maestro Enrique Soto, coordinador de urbanismo en la UNAM, y agradecemos muchísimo a la maestra Karina Arbizu, agradecemos muchísimo a la maestra Ana Iris Enríquez y a todas y todos ustedes por su tiempo. Sigamos. Vienen las clases complementarias para quienes están en el curso, en el primer curso. Esta semana se está ya lanzando el segundo curso. Vamos a procurar que ingresen más interesados e interesadas, porque lo que nos interesa a Fonatur, a SEDATU, a Gobernación e INAFED, pues es que haya más especialistas que puedan ayudar a que nuestros municipios del sur-sureste, los 42, hagan las cosas como se debe. Esa es la intención. Y esa es, creo que, la obligación de a quienes les toca. Don Manolo, si nos honras, y Enrique, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo cerraría con 2 cosas. Uno, este país hace mucho tiempo que dejó a un lado uno de los transportes que pueden ser detonantes del desarrollo, que pueden comunicar espacios productivos y de servicios con la comunidad que lo requiere, que son los ferrocarriles. Hoy en día este proyecto retoma eso y debemos de congratularnos con ello. Los efectos, ya lo reiteramos, son positivos y son negativos, pero el trabajo empieza ahora y es de cada uno de los municipios hacer esa labor que le corresponde, de planear adecuadamente, de poder ordenar adecuadamente dónde va a ser la inversión, cuál va a ser el uso del suelo, hasta dónde va a llegar, en fin, y también, desde luego, apropiarse de los beneficios
pero para que sea finalmente para que se reviertan hacia la comunidad. Y segundo, preparar a la gente para esto. ¿Sí? Difícilmente va a poder la gente apropiarse de esos beneficios si no los preparamos para ello. Si seguimos con actividades que no tienen que ver más que con el comercio, a nivel micro, etcétera. Tenemos que detonar otras actividades y tenemos que preparar a la gente para ello. Es cuanto por mi parte. Muchísimas gracias, Rafa, y le dejo la palabra a quien sabe más de esto, que es el maestro Enrique Soto. Al contrario, muchas gracias. Bueno, yo, sin duda, los comentarios que se han vertido son muy interesantes y desde luego nos lleva a, es muestra de las enormes y de las muchas preocupaciones que tenemos. Y desde luego me encantaría, desde luego, tener una respuesta, digamos, así, concreta y una solución, digamos, a cada una de las cuestiones o preocupaciones de las que nos surgen. Y me parece que la discusión no necesariamente debe caer a veces como ya alguien por ahí también ponía en sus comentarios, en que si es o no es. Si es o no es. Es decir, es un poco ir más allá al decir, bueno, si es, ¿qué sucede? Y si no es, también, ¿qué sucede? Y entonces empezar, desde luego, cada vez más a tomar las mejores decisiones en función para eso es la planeación, para eso es el ordenamiento. En algún momento, y en algún momento ya lo habíamos platicado también en alguno de esos extraordinarios foros del INAFED. Yo decía en algún momento que escuché hace muchos años una autoridad diciendo, es que planificar no da votos, ¿no? Cosa más falsa, desde luego. O sea, justamente para eso es empezar a construir agendas más allá de las personales, del lugar, del puesto que ocupamos cada uno de nosotros, de nosotras, para comenzar a ver por ese bien común. Las soluciones pueden ser muchísimas y creo que ahí ya Karina también mostró una serie de experiencias que ha habido. Yo diría muchas más, no señalaría exactamente datos precisos ni nombres, pero sé de ejidatarios, sé de productores que están muy preocupados, que se están preparando, que están viendo qué viene, por dónde, y qué tienen que hacer para que pensando en el futuro, que puedan desde luego beneficiarse ellos y desde luego a su comunidad, ¿no? Sin duda el medio ambiente, lo señaló Karina, no lo platicamos tanto, pero la cultura, desde luego, hay que hacer cómo prevalecerla, cómo exponerla, cómo exhibirla, cómo hacerla mucho más parte de muchos de nosotros, ¿verdad? Desde luego, pues muchas gracias una vez más a todos y a todas. Al contrario, muchísimas gracias al maestro Enrique Soto Alba, como al doctor Manuel Martínez Justo, como a la maestra Karina Arbizu Machado. Te pido, Gis, que tú nos cierres despidiéndonos a todas y a todos. Cuídense mucho, sigamos con esto y sigamos en el mejor entendimiento y con el ánimo de hacer las cosas bien. Adelante, Gis, por favor. Gracias a todas y todos. Cuídense mucho. Pues no me resta más que agradecer a nuestra extraordinaria ponente, la maestra Karina Arbizu, a nuestros extraordinarios ponentes también, el doctor Manuel Martínez Justo, el maestro Enrique Soto, a todas y todos ustedes que tienen esta grandiosa disponibilidad de acompañarnos y este interés en este gran proyecto que es el Tren Maya, que va a ser un detonante de desarrollo en el sur-sureste del país. Y sin más, les agradecemos y les invitamos a continuar acompañándonos en nuestros diálogos que haremos de su conocimiento, como siempre, a través de nuestra difusión y nuestro sistema de registro Fórmate. Muchas gracias, buen día, buena tarde, hasta luego.